Bienvenidos a todos, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Realmente valoramos el esfuerzo con este frío de salir de casa, se ve que tenían muchas ganas de venir, así que eso está bueno. Bueno, yo soy Florencia, para los que no me conocen, de Leemos Más, de la librería, y también integro la editorial junto con Sergio, Editorial Verde Llanura, que es este proyecto nuevo que se nos ocurrió estando, conversando de proyectos, de ganas de hacer cosas, de ganas de empezar esto que es Verde Llanura. Es una editorial que tiene por objetivo y como misión ser un espacio para que puedan los autores de Rufino publicar sus libros, dar a conocer sus producciones. Lo que queremos es ir encontrando de a poquito nuevas voces, darlas a conocer no solamente en Rufino, sino en toda la región y el país y todo lo que podamos abarcar a medida que vayamos caminando esto. Y bueno, cuando nos reunimos con Sergio en las primeras charlas de che, y si emprendemos y si arrancamos y hacemos esto, yo soy editora hace unos 10 años ya que estoy en el rubro editorial también, además de la librería, pero había dejado mi editorial, con la que estaba trabajando, en Azul, donde estábamos residiendo. Y bueno, Sergio por suerte se acercó a pincharme en decir, che, dale, porque lo que estabas haciendo está bueno, vamos a hacerlo acá. Y le dije, bueno, lo hacemos, pero lo hacemos, entre los dos. Así que está bueno tener un compañero de trabajo como él, que es súper compañero, súper pila, súper impulsador y que además tiene un montón de proyectos copados en la cabeza, como el que pudimos concretar con Hugo. Dentro de las primeras charlas con Sergio, y bueno, y a ver qué podemos publicar, qué te parece, él había estado hablando con Hugo acerca de este libro, acerca de la posibilidad de hacer algo con todas esas contratapas tan valiosas para todos los rufinenses. Y así nació Contratapas. Sí, en realidad Hugo ya lo tenía en la cabeza, obviamente, pero bueno, un poco lo que yo intenté fue convencerlo de que pudiera hacer ese proyecto con nosotros. Fue un poco eso en realidad, sí. Fue por ahí la mano. Así que bueno, queremos más que nada escuchar a Hugo. Sí, bueno, yo no tengo mucho para decir, sobre todo darle las gracias de acompañarnos con esta tarde de frío, que no cualquiera sale. Es medio heroico el tema. Pero sí, como dice Sergio, sobre todo mis hijos me decían siempre, Juan Emilio sobre todo, me decía, viejo, tenés que publicar un libro con las contratapas. Y yo siempre les decía, pero ¿para qué voy a publicar un libro? Si ya las escribí, ya las publiqué y la gente ya las leyó. Ya está. Aparte, publiqué un libro de 600 páginas, porque escribí más de 600 relatos a lo largo de 35, 37 años. Pero bueno, apareció esta oportunidad. Ya algunos de mis hijos ya habían empezado con ese sistema nuevo, fotografiar los originales, porque aparte el otro problema era que la mayoría de los relatos estaban en papel, ni siquiera estaban digitalizados, había que pasarlos, reescribirlos. Bueno, pero hay ese sistema que sacás una foto y te lo transforma en texto. Bueno, con ese sistema fuimos rescatando lo que nos parecía que podían ir, corregirlo, que fue un trabajo también, porque estaban todos hechos a las disparadas, digamos. Por allá está Marote, que era impresor de La Tribuna, Pipi y Tonel, que trabajaron en el diario, y ellos se acuerdan, yo las contratapas las escribía el sábado a la madrugada, cuando ya se estaban imprimiendo las páginas interiores del diario. Yo me pedí un Fernet al Club Español enfrente y escribía las contratapas a la madrugada. Entonces tenía muy poco tiempo, no había tiempo de corregirlas tampoco. Era una cosa media irresponsable, literariamente hablando, ¿no? Pero bueno, salían como salían. Y hubo que corregirlas, sobre todo la puntuación, que producto de la rapidez y del Fernet, por ahí estaban mal puntuadas. Y bueno, la fuimos corrigiendo y creo que salió algo más o menos. A mí me encanta. A mí me encanta, yo estoy recontenta. A mí me parecía que era muy importante, ¿no? Armar un libro con una selección, que la selección la hiciera Hugo,
¿no? No decir, bueno, agarramos todas las contratapas y seleccionamos las que como ciudadanos a nosotros nos parecían más significativas, sino que él hiciera esa selección de las que para él habían sido más significativas o las que tenía ganas de mostrar en este momento, sí, como antología. Bueno, lo que pasa es que yo era un irresponsable también, porque escribía lo que se me venía a la cabeza. Un día escribía una semana algún relato en serio, con algún contenido, y otra semana por ahí escribía algo en broma, qué sé yo, y la otra escribía algo relacionado con la realidad política local, digamos. Era una cosa muy, muy mezclada, venía en la contratapa. Entonces era difícil decir, bueno, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos en el libro? Y bueno, y elegimos 3 temáticas, una de las historias fantásticas de Rufino, donde hay mucha ficción, pero por ahí algunas cosas tienen un asidero en la realidad, digamos, de algún personaje que realmente existió o algún relato surgido de algún acontecimiento que realmente te había pasado. Algunos relatos del viajante, y de un personaje que yo había inventado, que era un viajante que venía a Rufino y que tenía un padre, un abuelo y un bisabuelo que habían sido viajantes. Y que el más viejo de la familia de los viajantes había empezado a escribir una especie de libro de bitácora, como hacen los marinos, ¿no? Con las cosas más extrañas que le pasaba en cada pueblo. Y eso lo siguieron en la dinastía de viajantes. Y bueno, y eso daba para un montón de locuras que se me recurrían a mí, la escribían. El Pipi se acordaba la otra vez que el viajante existía. Vos decías, Pipi, que el viajante existió, que lo conocimos en el Club Español. No puedo poner apellido, sí, el viajante de electricidad. Claro, bueno, de ese tipo que nos contó un par de historias. Bueno, a partir de ahí se dio la idea del cuaderno de bitácora del viajante. Y otros 3 o 4 relatos relacionados con las puertas del infierno, que fue una tan cosa polémicas. Las polémicas puertas del infierno. Fue una cosa muy rara que pasó con las puertas del infierno. Bueno, pusimos 3 o 4 relatos de las puertas del infierno también. Pero bueno, fue una manera que encontramos de ir buscando algunas temáticas que pudieran. Primero, la primera idea había sido hacer una antología completa, total. Claro, pero es imposible, tenía que hacer una Biblia. Un librazo. Bueno, a mí me gustaría invitar a Ariana Daniele, que está por ahí. Hizo una lectura del libro y... Vení, dale, un ratito. Y nada, tuvo unas impresiones de lectura que me gustaron, que me parecieron muy lindas y quería que las comparta con ustedes. Hola, ¿cómo te va? Hola, sí, ya no se ve. Bueno, yo escribí algo muy cortito, después de leer el libro, lo leo. Dale. El paisaje donde no hay paisaje es la gente. Quien ha nacido en Rufino sabe... Un poquitito más alto, ¿lo ves? Sí. Vale. El paisaje donde no hay paisaje es la gente. Quien ha nacido en Rufino sabe que a menos que haya sido tocado por la mano de algún dios, no saldrá ileso de las habladurías. Perpetuará en su recuerdo la marca de aquella nube torva que alguna vez se posó sobre él en este territorio maldito. Pero qué impresiones ha de dejar en el horizonte de la República Argentina el simple acto de clavar los ojos en el horizonte y no ver nada, porque cuanto más hunde los ojos en aquel horizonte incierto, vaporoso, indefinido, más se aleja, más lo fascina, lo confunde y lo suma en la contemplación y la duda. ¿Dónde termina aquel mundo que quiere en vano penetrar? Podemos leer en el Facundo de Sarmiento. Las contratapas nos invitan a un paseo de sombras donde los personajes van desprendiéndose de un relato a otro. Entre brujos, curanderos, viajantes, gauchos, bolicheros hay personajes inolvidables. Como dice uno de ellos, no puedo descifrar nada del paisaje. Siempre pampa y cielo, pero los seres humanos que voy encontrando me permiten comprender lo que ha pasado. La mayoría de los hombres con que me he topado me son francamente conocidos. El libro nos llega como una revelación. La rufinidad es un acto de arrojo. Es así que los personajes son casi apariciones. La oscuridad se sucede después a la luz. La muerte está por todas partes. Así parecen haber nacido los personajes de esas historias, cargando cada cual el tamaño de su muerte consigo, igual que el fruto la semilla, como decía Rilke. Esas muertes cargadas en el alma, nos dice el autor. Los relatos se van compilando, van construyendo así un álbum de familia como una única cartografía posible de este lugar donde se está rodeado de nada. La voz nos devuelve algo que era nuestro, que fue nuestro alguna vez. Un destello de retratos fugaces que nos dejan atravesando una calle desierta.
como si entráramos al pueblo de noche y solo pudiese llegar a destino quien se anime a reconocer en él su origen. Se trata aquí de pequeños héroes, como aquel capaz de conquistar la Torre Eiffel con sus alpargatas de cartón, o ese otro que sacando pecho se entregó al viento para siempre. Una generación sobrevive a otra sin siquiera un monumento que la resguarde. Es aquí, en este territorio donde se abran las puertas del infierno, que crece también una secreta esperanza. Ser de alguna parte es la pieza que este libro nos entrega en cada relato. Confieso que ya no recuerdo cuáles son fruto de mi imaginación y cuáles parten de hechos reales. Para el caso es lo mismo, nos dice Hugo. Me hago literatura, decía Enrique Lin. Lo real debe ser imaginado, dijo otra voz. Si lo dicho hasta ahora fuera cierto, ¿qué quedaría de nosotros? Es el tamaño de nuestra acción, de nuestro desamparo, el que suelta el grito. Si somos capaces de ordenar ese grito, de estructurarlo, tendremos una literatura. En el más cabal destino necesitamos edificar mitos, escribió Romualdo Brubetti, mencionando al Chávez de Mallea. Hugo también nos recuerda que somos instrumentos de una construcción colectiva, que sin mitos no hay identidad posible. Todo acto de escritura es ante todo acto humano. Durante más de 3 décadas, en la madrugada de los sábados, Hugo escribía las contratapas. Este hacer a espaldas del mundo mientras el mundo es mundo. De allí su sentido de ser recopilado. El retorno de los brujos afirma, además, que es necesario mantener el espíritu en estado de vigilia. Bueno, eso es lo que había escrito. Y después había elegido 2 fragmentos de adentro. No dale, sé. 2 fragmentos del libro. Sí. No, dale. Eran 2 no puedo tener distintos. esa lectura maravillosa que tenemos, así que... Agarré 2, bueno, del interior. Me costó elegir, pero elegí 2. No siempre los pueblos de la Pampa han sido estacas clavadas en la llanura, islas ancladas en la profundidad del desierto, barcos encallados en arrecifes de gramillas y cardo blanco. Hubo una vez un pueblo de seres errantes, negados al destino de raíces inmóviles y cielos fijos. Rastrear su origen sería imposible, solamente resulta verosímil arriesgar que todos escapaban de algo, con esa forma de escapar que tienen los desesperados, jugando de paisajes sin saciedad de horizontes, tragando vientos con voracidad de famélicos, desnutridos quizás de cualquier certeza. Fatigaban los vagones en trenes de carga, dejando al pasado deshilachándose en jirones prendidos a los rieles. ¿Qué buscaban?, he preguntado a los memoriosos. Nadie sabe. Quizás solo eso, deshilachar el pasado, sobrevivir con alguna secreta esperanza. Quizás fueron anarquistas, poetas, soñadores o dementes. Casi todo eso en el fondo es la misma cosa, me dijo en un boliche de estación un jubilado ferroviario. Este es un fragmento de Dioses, de uno que se llama Dioses. Y acá hay uno más que me gustó un montón. Recorre uno los caminos, pero no solo a ellos. Lo que hacemos es transitar por vías diferentes. Los lugares importan nada más porque allí transcurre la vida. Existencias que al pasar uno roza, presiente o penetra para hurtar pequeños tesoros, para apropiarse de imágenes, olores, pedazos de vidas ajenas que cargaremos con la morosidad del avaro. Una vez en Trenkelauken me robé el perfil de una mujer hermosa. Al tiempo le escribí confesando el delito. Un mes después llegó la respuesta. No quiero tu botín, es más, te prohíbo que me devuelvas lo que te llevaste. Acaricialo por las noches, aumentalo en tu alma, porque a pesar que ignoro casi todo, intuyo que no te alcanzará el valor para otro atraco, me decía. Nunca más volví a verla. Evidentemente aquella mujer sabía que dejarse robar un retazo de sí misma era sobrevivir en la existencia del otro. Guardo entonces su rostro recortado contra el cielo como uno de los más preciados tesoros de mi abarrotada memoria. Con los años, este oficio me ha ido convirtiendo en un ladrón. Bueno, será... Bueno, me parecía muy valioso, ¿no?, de una gran lectora como es Ariana y de una gran poeta, poder compartir estas impresiones de lectura. Es parte de lo que creo que cuando lo comentaba con Ariana era también un poco lo que yo había sentido y no lo podía expresar de esa manera tan linda. Así que gracias, Ariana. Sí, yo le decía, si leer el libro le provocó eso, yo estoy hecho. Ya está, ¿no? Buenísimo. Yo quería invitar a Eduardo Escasino. Me gustaría que digas algo, vení.
Vení, Pipí, vení. Bueno, se terminó todo. Ahora voy a contar la verdad. Como partícipe del semanario y amigo y... ¿Cuántas veces venía cuando yo estaba escribiendo la contratapa para tomarme el Fernet? Sí, vos empezabas como vos y terminabas como Bukowski. Bueno, somos una mezcla de eso. ¿Y qué? Yo tuve la suerte de corregirlo a este Sí, él corregió. muchacho, corregirlo. Se corregía al final, o qué sé yo. Bueno, corregime literariamente hablando. Es otro de una cosa. No, lo que yo quiero contar una anécdota que a mí me fascinó, que no está en ninguna contratapa. La vorágine de las contratapas venía a las 2 de la mañana, a las 3, a veces venía tarde, nosotros nos íbamos a Boulevard un rato, y llegaba con la contratapa, teníamos que dejar Boulevard para venir a corregirla. Y una vez a fin de año, esa la tengo que contar porque es genial. Siempre publicábamos el almanaque. Y allá por enero le digo, loco, no publicamos el almanaque este año. Ah, tenés razón. Bueno, se lo vamos a publicar, ya pasó. Entonces el almanaque fue de febrero a febrero del año siguiente. O sea, le cagamos la vida a tiempo. Y terminó en el Cairo en una columna que se la llevó, pero vos sé que no me puedo acordar el apellido, El Viajante. Mirá. Yo me acuerdo un día crucé a tomar un café al Español, cruzamos con vos, y al chabón le fascinó eso. Dice, ¿cómo? Y se lo llevó y estuvo en el Cairo pegado todo el año, en una columna, no sé, en una pared. O sea, El Viajante existía, eso lo... Sí, vos sabés, no me acordaba. Sí, yo lo conocía cuando yo laburaba con el Tito Rivero, pero no, un apellido cómico tiene encima, pobre tipo. Pero bueno, era así, era como él decía. O lo corregía yo, o Tonel le daba el visto bueno, pero éramos los... Primero lo hacía María Eugenia. La Maru lo corregía y después lo traía para que nosotros le pegamos una nueva corregida, porque en ese momento venía impecable, no necesitaba corrección, o sea, seguimos laburando en el diario. Y si no, el tipo se levantaba, cuando se terminó el Fernet se terminaba la contratapa, era así. Sí. Y bueno, la corregíamos y la imprimíamos, estaba Marote, estaba David en la imprenta y se hacía, pero no... El Flaco también fue testigo, Alejandro fue testigo muchos años de eso. Era nuestro periodista de automovilismo. Pero la contratapa era fantástico, o sea, porque la gente lo compraba para leer la contratapa. Lo primero que había era la contratapa y las tapas. Porque no sé si se acuerdan ustedes que también estaban los montajes, y generalmente tenían un tono en broma, que nos hizo ganado en amistad de varios políticos. Sí, una cierta crueldad a veces. Sí. No nos vamos a nombrar qué contratapas nos gustaron, qué tapas nos gustaron más porque nos tenemos que ir al pueblo, pero había algunas que eran muy buenas y era lo más lindo. Por eso, como él siempre dijo, y lo tengo que repetir ahora, o sea, respecto a la contratapa, en el periodismo o la anécdota de la contratapa es mejor es más lindo lo que no se puede publicar que lo que se publica. Siempre lo dijiste y así. Y con la contratapa y las historias y la elaboración de la contratapa a mí me pasa lo mismo. No puedo hablar porque si no vas a vender un libro... Pero bueno. Te cago el negocio a los tres, ¿viste? Pero era así, o sea, la contratapa era algo que la gente esperaba. Y eso, o sea, no el Pepe, empezó Juan y después todos te dijimos. Hasta que un día, no sé, creo que te cansaste del diario y te dedicaste a... Pero hay muchas, yo creo que es para hacer una contratapa 2. Y después la otra que tenía, cuando no tenía ganas de escribir, eso también lo tengo que decir, porque se sabe, Elenita, Jorge Meseri, Tonel. Sí, mucha gente. Yo escribíamos, les hablábamos la noche. Eso Coca no lo sabemos. El tipo no tenía ganas de escribir y entonces búsquense algún cuento. Y siempre Tonel, el Beto Abaca, el Beto, Puchero, siempre tiraban. Era un relleno, o sea. Sí, estaban ahí. Y no desentonaba ninguna. Pero bueno, esa es la... Hay mucha tela para cortar, pero hay damas, hay caballeros y hay cámaras. Bueno, loco, te felicito. Gracias. Orgulloso de haber sido parte de esto. Gracias. Y bueno, que lo disfrutemos. Gracias Eduardo. Espero que venga con dedicatoria al menos. Ricardo.
Ricardo, me gustaría que vos también te acerques y digas algo. Ojo, Liz. Pero hay que saber. Ricardo Boero. Gracias por invitarme. Primero que nada quiero felicitar a Florencia y a Sergio por esta iniciativa de este editorial. Creo que debe ser la primera que surge en nuestra ciudad. Me parece que es un desafío muy grande. Les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Estamos en algunos periodos en la tribuna y con quien me une una amistad de toda la vida. La veo a Coca, la mamá de Hugo, y recuerdo que nuestra amistad nació el día que salimos a jugar a la vereda. Sí. Y se mantiene intacta. Y en el transcurso de los últimos 35 años... A pesar que muchos no lo entendieron nunca. No. Sí, porque cuando yo dejé la dirección de la tribuna para ser secretario de gobierno de Gustavo Deza. Y él se hizo cargo de la dirección de la tribuna, que era el presidente del Partido Radical. Nadie entendía nada. Claro, a Hugo le costaba explicarle a sus compañeros que yo pudiera dirigir la tribuna, y a mí me costaba explicarle a mis correligionarios que yo podía dirigir la tribuna. Pero bueno, quizás son los códigos que traemos de aquella infancia en la calle de Chacabuco, que mantienen esto y que pudo llegar hasta acá. Y bueno, creo que hablar de las contratapas es hablar de la tribuna. Este semanario que nació hace 35 años y que yo creo que dio un giro en la prensa escrita de nuestra ciudad, creo sin desmerecer a nadie cuando digo esto, pero hubo cambios importantes, la incorporación del color, de los titulares y de las contratapas, que fueron dejando testimonios, por un lado, de las 24 páginas que aparecían como Hugo, como director, en las 23 primeras, y en la última que aparecía el seudónimo de HB, que siempre firmó la contratapa. Queda la duda cuál sería el sinónimo, si Hugo Basso o HB. Quizás HB inventó Hugo Basso para que se haga cargo de las 23 primeras, que eran las que no le gustaba escribir, y que yo creo que lo más disfrutaba era escribir la contratapa, más allá de que la escribía a contrarreloj, como ya se dijo acá. Pero esa adrenalina creo que le daba también su mayor inspiración. Y también hay que tener en cuenta que la tribuna tenía que estar el sábado a media mañana en la casa de los suscriptores porque no era poca la gente que vivía y que trabajaba de esta empresa que montó Hugo. Hay que recordar que la tribuna en papel llegó a tener 2.000 suscriptores. Y la contratapa fue gran parte de esa convocatoria. Aunque Hugo quiera restarle, digamos, el valor, yo creo que tiene un valor fundamental, lo discutimos muchos años, que era importantísimo. Pero yo creo que esa presión con la que Hugo trabajaba en las últimas horas era lo que le daba la mayor inspiración. Y bueno, salieron estas contratapas que es difícil encuadrarlas en un género literario. Si son ensayos, cuentos, relatos, se definen por sí solas, son contratapas, ¿no? Y no hay otra manera de titular el libro, creo yo. Y bueno, estas contratapas atravesaron las historias de Rufino, de un Rufino que se da el permiso para jugar y fantasear entre la realidad y la fantasía, que es lo que hizo Hugo. Y bueno, dejar plasmado ahí ese otro Rufino paralelo. Y transcurrieron 35 años. Y cuando yo lo pienso, y pienso en mi amigo, transcurrieron 35 años donde transcurrió los 35 años de su vida, donde transcurrió la familia, los amigos, los enemigos, y también hubo momentos felices, también momentos dolorosos, a veces
momentos que pegaron donde más duele, y yo creo que fue HB, este tipo de la contratapa, el que le dio a Hugo el alivio, la fuerza para siempre seguir adelante. Esto que parecen palabras de despedida o de un final, no, para nada es así. Yo creo que 500 o 600 contratapas y un libro editado es solamente un comienzo. Así que, amigo mío, el mayor de los éxitos. Bueno, Huguito. Ya está, ¿qué querés que diga? No sé. No, gracias, nada más. Muchas gracias. Si sigo, Dale. caigo. Gracias por venir a todos. Muchas gracias. Los invitamos a compartir ahora. Sí, Verónica tiene algo Un segundito. Hugo, yo tengo Vamos a escuchar, esperamos. Dale. yo tengo que agradecer la limpieza que voy a hacer porque tengo muchas tapas, contratapas. Y fui evolucionando desde Villiquen, el Tony, llegué la prensa en mi casa y después esperaba los sábados para ver tus fantasías, tus metepúas, pero todos eran un placer leerlos y bien escritos, dentro de lo que puedo opinar. Gracias por haberlo hecho. Bueno, desde la municipalidad, desde el área de cultura, para nosotros es un honor, te deseamos todos los éxitos y siga, apostamos por la parte 2. Vamos. Bueno, ya tenés un placer. Bien, para nosotros es un honor. Gracias a vos. Mucho éxito. Vamos al decreto. Eres cultura. Ya tendrías que saber. Bueno, ahora sí te pongo algo. Ahora sí lo vamos a enseñar. Eso se hace cuando se presenta.